espacio donde hablaremos sobre el amparo laboral, haciendo algunas precisiones y también dando algunos alcances de su utilización. ¿Ya? También explicando, ¿no? Por cuándo sí procede el amparo y cuándo no, porque el amparo es residual. Esto significa que no debemos pensar ante un caso o un conflicto laboral inmediatamente pensar en el amparo. Es una posibilidad, pero no es una regla general, en tanto podría usted recurrir a un proceso laboral o a un proceso contencioso administrativo laboral. Pero hay que evaluar caso por caso cómo saber si puedo plantear un amparo siendo un trabajador, si me sería muy útil o no me va a ser útil, va a ser declarado improcedente y puedo perder el derecho. Estas situaciones las tenemos primero que observar en la pizarra. Posteriormente vamos a ver casos concretos donde vas a ver violaciones de derecho evidentes. Y esa es una de las situaciones que hacen viable el amparo, la evidencia de violación del derecho. En el momento en que tú mismo cuentas tu historia y parece muy compleja, necesitas mucho tiempo para explicar tu problema, inmediatamente ya sabes que eso es un proceso laboral o un contencioso administrativo laboral. Pero si tu problema es tan claro, preciso, que dices, mi problema es que estoy embarazada, comuniqué a mi empleador y pese a tener conocimiento, ha cortado mi vínculo laboral sin ninguna justificación. Así de fácil, con 4 documentos lo acreditamos. Evidentemente, podemos hacer uso del amparo. Pero hay otras situaciones también importantes. Puede ser que también sea sencillo, pero debemos verificar si necesita tutela urgente o si agotar la vía previa podría causarle perjuicio al administrado o al trabajador, situación en la cual puede ir a la acción de amparo. Entonces, primero vamos a ver en la pizarra algo muy importante para comprender qué es lo que puedes ventilar en el amparo. Mira, vamos a ver en nuestra pizarra los procesos constitucionales. Seguramente has escuchado bastante de estos procesos constitucionales. Encuentran un dato en los procesos constitucionales de la libertad. Estos procesos constitucionales de la libertad vas a encontrar aquí el habeas corpus. Vas a encontrar el habeas data. Vas a encontrar la acción de cumplimiento. Y la institución que vamos a ver el día de hoy, la acción de amparo. Entonces, cuando vemos la acción de amparo y también estos procesos constitucionales de la libertad, notamos que es preciso establecer cuándo podemos acceder a ello. Una mala práctica es pensar que ante una situación y la desesperación vamos a hacer uso de estos procesos. Tu preocupación y desesperación no determina que el juez declare procedente este tipo de procesos. La objetividad es lo que hace necesario la existencia de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que aquí aparece una figura especial? El contenido esencial. El contenido esencial del derecho fundamental, el núcleo. Si es que tú verificas que el derecho fundamental ha sido afectado en su núcleo, proceden las acciones de garantía.
o procesos constitucionales de la libertad. Así como hay un contenido esencial, vas a encontrar también un contenido no esencial. Ejemplo, tenemos el derecho fundamental a una remuneración justa y equitativa, ¿correcto? Ya vamos a poner como ejemplo eso, remuneración justa y equitativa. ¿Ya? Hay bastantes supuestos en los cuales podría afectarse el derecho a la remuneración justa y equitativa, pero es importante establecer cuándo su tutela corresponde a la jurisdicción ordinaria, en el caso de materia laboral, al proceso laboral o al proceso contencioso administrativo, y cuándo correspondería el proceso de la libertad denominado de amparo. ¿Ya? Y eso se determina a través del contenido esencial. Un ejemplo te va a ayudar a establecer. Mira, imagínate aquí al señor Luis. El señor Luis gana como remuneración en la 276, allí no hay remuneración mínima vital, gana la suma de 1.200 soles. 1.200 soles. En la 276 los trabajadores no ganan la remuneración mínima vital. Resulta que hay unos problemas presupuestales, el señor no ha podido actualizar la autoridad correspondiente y de repente ahora le pagan 800 soles. De 1.200, que ya era bajo, ahora le pagan mucho más bajo, 800 soles. Adicionalmente a eso, resulta que Luis es casado con María. María está mal de salud y no puede recurrir al seguro social porque su enfermedad no existe medicinas en el seguro social, así es que se hace atender de manera privada. Así es que parte de estos 1.200 soles era para atender la salud de María. Adicionalmente, Luis y María tienen 3 hijos, todos menores de edad, y los atienden con los 1.200 soles. Imagínate esta persona cuando viene gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, él contento está esperando porque va a haber algo adicional. María no puede ayudar con su trabajo porque está mal de salud. Y aparte, en este caso, uno de los niños es discapacitado. Y los otros están yendo al colegio. Tienen 8, 10 años y el discapacitado tiene apenas 3 años. Ante esto, esta situación, ¿qué le recomendarías? ¿Crees que en esta situación procedería una acción de amparo? Claro, necesita tutela urgente por sus especiales características. Y en este caso, mira, son 1.200 a 800 soles y tiene todo este problema. Evidentemente, la tutela urgente del amparo, el agotamiento de vías previas sería totalmente dañoso para el señor Luis. Así es que en este caso se está violando el contenido esencial del derecho a una remuneración justa y equitativa. Y en este caso, sí, hasta yo le diría que presentemos una acción de amparo. Y ni siquiera decir, vamos a pensarlo, no, de frente una acción de amparo. Con la acta de matrimonio, acredito la situación de convivencia
de casados entre María y Luis. Partidas de nacimiento, acredito que son menores de edad. Informe médico de María y en la resolución del CONADIS, discapacitado, informe médico de atención, la enfermedad de María. Boleta de pago del mes anterior, boleta de pago del actual mes. Con esas pruebas documentales, que es lo que te piden en esas acciones de amparo, evidentemente vamos a acreditar el derecho. ¿Ves lo simple y lo claro y preciso? Este caso, así en los hechos, amparo. ¿Correcto? Ahora veamos otro supuesto. Tenemos aquí al señor Juan. Juan gana mensualmente 10.000 soles. Gana mensual 10.000 soles. Resulta que por un convenio colectivo le estaban pagando 300 soles más por convenio colectivo. Por falta de presupuesto, ya no le pagan los 300 soles más que se le estaba pagando desde enero. Entonces se le sigue pagando sus 10.000 soles. Juan tiene un hijo mayor de edad, más de 18 años. Es divorciado. Inclusive los 10.000 soles los gana por ser un director nombrado. En este supuesto, le quitan de 1.300, de 10.300, gana ahora 10.000. Antes ya ganaba los 10.000. El convenio colectivo no hay presupuesto y lo han suspendido. No hay plata en la entidad pública. En ese caso, procederá a una acción de amparo o, dependiendo del régimen laboral de Juan, puede ir a un proceso laboral o a un contencioso administrativo laboral. Evidentemente, si tú mismo como juez estás mirando, dirás, no, no, en ese caso, pues no, no sería el amparo. Y si va al amparo, bueno, eso es porque estás aquí en el contenido no esencial del derecho. O sea, está violándose el derecho, pero en su contenido no esencial. Y al estar en el contenido no esencial, tienes que ir a la jurisdicción ordinaria para que en un proceso contencioso administrativo laboral o en un proceso laboral se restituya el derecho que te corresponde. Pero en este caso, donde la misma integridad, vida y salud de la persona está en juego y también de su familia, evidentemente el amparo es la única acción posible. Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Por ejemplo, en algunos casos, imagínate este supuesto. Veamos este supuesto, mira. Luis es nombrado en la 276. En la 276, ¿correcto? Ya, es nombrado en la 276. Y repentinamente alguien se entera de que tiene antecedentes policiales, no penales, ¿ah? Policiales. Y comunicado la autoridad, mira, es nombrado estable, le indican que se va a dar su destitución automática. Destitución automática por tener antecedentes policiales. Ya. Aquí veamos otro supuesto de Juan. Otro supuesto aquí de Juan. En este caso,
Juan es 276. Hay prueba de cargo. Y como hay prueba de cargo, se le aperturó un proceso administrativo disciplinario. No ha adjuntado prueba que desbarate la prueba de cargo y se ha emitido resolución de destitución. Contra esto, él plantea acción de amparo. En este caso, contra la resolución de destitución automática, plantea acción de amparo. En este caso, se ha violado el derecho al trabajo de manera muy burda, muy mala, porque se debió respetar el debido procedimiento antes de imponer la sanción de destitución. Se le debió seguir un proceso administrativo disciplinario. Solamente con estos datos, los antecedentes policiales, la resolución de destitución y la resolución de nombramiento, podemos acceder a un amparo y podemos hacer que se reponga. Pero en este caso, Juan, estos 76, hay prueba de cargo que acredita que ha cometido la falta. Respetando su debido proceso, se le ha iniciado un pacto. No ha presentado nuevas pruebas ni su descargo y le han emitido la resolución de destitución. En ese punto, él quiere plantear una acción de amparo. ¿Allí procederá? No va a proceder. Lo que tiene que hacer en este caso es dejar de pensar en la acción de amparo, presentar su recurso de apelación y agotando la vía administrativa, ir a una acción contencioso administrativa, no a una acción de amparo. Ahora, alguno de ustedes estará diciendo, pero doctor, hasta donde sé también es regla para interponer amparos los regímenes laborales. Aquí tienes a un 276, aquí tienes a un CAS, aquí tienes un 728, y aunque son poquitos, también de la ley del servicio civil, los 30.057. ¿Correcto? Ya. Evidentemente, generalmente estos son los que pueden irse a un amparo. A ellos les dicen tu contencioso administrativo. Sin embargo, esta es la regla general para estos casos. Cuando acontece estas situaciones particulares, individuales y especiales, allí no es importante el régimen laboral. Lo que es importante es tutelar el derecho. Pero como ves, es claramente y fácilmente acreditable el problema. En el momento en que tú digas con una pericia, una declaración, una inspección, olvídate del amparo y piensa en tu proceso laboral o en el contencioso administrativo, no importando el régimen del cual seas, ¿correcto? Entonces, ten presente esta situación. Ahora, antes de pasar a nuestras diapositivas, y habiéndote aclarado que debes ver tu caso en concreto para ver si es que procede la acción de amparo, no es que decimos procede la acción de amparo en todos los casos, para el tema que nos ocupa, esencialmente tenemos que ver derechos laborales reconocidos por la Constitución, nuestra Constitución de 1993. Esta enumeración no es una enumeración taxativa, o sea, cerrada. Puede haber alguien que puede decir, y doctor, el derecho al ascenso, doctor, hay otro normal, sí, tranquilo. Solamente para efectos de tener una idea de en qué derecho se puede plantear el amparo laboral. Se llama amparo laboral porque el caso que es esencial se refiere a un trabajador de cualquier régimen laboral. Entonces, como tiene que ver con los derechos laborales reconocidos por la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la libertad del trabajo, el derecho
al trabajo. En la libertad del trabajo, todos tenemos derecho, en base al libre desarrollo de nuestra personalidad, escoger qué es lo que queremos hacer. Lo contrario sería esclavitud y está prohibido en todos los ordenamientos jurídicos actualmente. El derecho al trabajo implica prestar servicios y repentinamente se puede dar término a la relación laboral. Después vas a encontrar el derecho a la igualdad de trato sin discriminación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en muchos casos ha determinado la existencia de discriminación en relación a otro grupo de trabajadores, el embarazado, la embarazada, el dirigente sindical, el discapacitado, el que profesa una religión. Son supuestos en los cuales se genera discriminación poniendo término a su relación laboral o generando situaciones de acoso laboral. Luego de esto vas a encontrar el derecho a la jornada de trabajo, lo que nos lleva a hablar también del derecho de los descansos laborales. Casos latentes de acciones de amparo en relación a este derecho es el trabajo minero, que implica a veces largas jornadas de trabajo que no son compensadas, situación que podría acarrear la violación de este derecho. Otro es el derecho a la protección adecuada contra el despido injustificado. El Tribunal Constitucional, a partir de este derecho, ha creado las figuras del despido nulo por violación de derechos fundamentales, el despido incausado cuando no se sustenta en la conducta ni capacidad del trabajador, el despido fraudulento basado en el engaño que genera el empleador. Otro derecho es el derecho a la remuneración, que deriva en el principio de intangibilidad de las remuneraciones. Pero recuerda, la protección de todos estos derechos es en su contenido esencial. Cuando es no esencial, no significa que no tenga tutela, sino que no procede el amparo, procede un proceso laboral o el contencioso administrativo laboral. Después de esto, también habla de los derechos laborales colectivos. Y en este caso vemos la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Entonces, esos son los derechos en esencia que protege la Constitución Política del Perú de 1993. No estamos tocando, porque no son derechos, sino son principios, el principio de irrenunciabilidad de derechos derivados de la Constitución o la ley, o el principio de que en caso de duda insalvable se estará a lo que favorece al trabajador.
¿correcto? Esos son principios previstos en la Constitución. Pero algo que enmarca a todos estos derechos es la dignidad laboral, a la cual también se refiere la Constitución de 1993, al indicar que en ninguna relación laboral se puede permitir actos que afecten la dignidad del trabajador. ¿Por qué? Porque la dignidad del trabajador es lo que lo diferencia de animales y de cosas. Es por eso que el ser humano, a través de su dignidad, puede hacer uso de animales y de cosas. En sí es considerar al trabajador como una realidad en sí misma. Por lo tanto, si es que hay alguna actitud del empleador por la cual se le trata al trabajador como si fuera un animal o como si fuera una cosa, está afectándose su dignidad laboral, por cuanto se está considerando que no es una realidad en sí misma, sino que es parte de otra realidad, la realidad del empleador. A partir de esta dignidad laboral, que no es un derecho, sino es la esencia del ser humano, es que esta dignidad sirve de sustento para dar lugar a todos estos derechos. Entonces, ahora pasemos a las diapositivas y allí vamos a ver algunos casos interesantes de amparo, donde vas a poder observar cómo podrías utilizar el amparo y en qué situaciones concretas se hace evidente su utilización. ¿Ya? Recuerda que el amparo es residual, no es alternativo. Cuando hablamos de alternativo es, tú decides entre si es el ordinario, laboral o contencioso laboral o es el amparo. Pues generalmente la gente siempre dice el amparo porque es más rápido. Sí, pero en el caso actual, nuestro nuevo Código Procesal Constitucional considera que el amparo es residual. Si puedes irte al proceso laboral y al proceso contencioso administrativo, tienes que irte allí. Solamente en el caso que esas vías procedimentales no sean útiles para la defensa de tu derecho, porque se ha violado el contenido esencial, te vas al amparo. Y ya has visto los casos en los cuales resulta viable el amparo, no importando el régimen laboral en el que estés. Entonces vamos ahora a nuestras diapositivas. Como te dije, en primer lugar tenemos que tener en cuenta la dignidad del trabajador, es decir, considerarlo como una realidad en sí misma. No es un objeto, no es un animal. El trabajador es un ser humano, un Homo sapiens. Y como tal, necesita que todos los demás reconozcamos en él un centro de realidad, centro de imputación de derechos y obligaciones. Entonces, aquí encontramos este expediente en una acción de amparo, 2129-2006-AA/TC. Dice, en tal sentido, el demandante, a la fecha en que se emitió la resolución cuestionada, se encontraba con licencia por enfermedad para que pueda recuperarse de la operación a la cual fue sometido como consecuencia de la enfermedad que padece. Mira, date cuenta de la situación especial en este caso. El trabajador padece una enfermedad, no es que la operación quitó la enfermedad. Y como consecuencia de esa enfermedad se hizo operar. Y como consecuencia de esa operación estaba con licencia por enfermedad, que es un derecho del trabajador. Pero se ha emitido una resolución. ¿Ya? Mira, por lo tanto, el emplazado, en este caso la entidad pública, al haber dado por concluida su designación, sin tener en cuenta que por motivos de su estado de salud se encontraba suspendida la relación existente entre las partes, ha vulnerado sus derechos a la dignidad y al trabajo, pues no ha tenido
en consideración que por padecer de una enfermedad, el demandante se encontraba incapacitado temporalmente para prestar sus servicios a la entidad emplazada. Este es un claro ejemplo jurisprudencial de cómo se afecta la dignidad de una persona. En este caso, estás enfermo, estás padeciendo una enfermedad, tienes que someterte a operaciones y sabiendo eso el empleador te corta el vínculo laboral, lo cual agrava mucho más tu situación porque no percibes ninguna retribución, pese a que todavía tienes el derecho a una licencia por enfermedad, que implica los certificados de incapacidad temporal hasta un máximo de 11 meses, 20 días, situación que en este caso no se dio. Entonces, esto es un caso en el cual puedes verificar la violación de la dignidad laboral. Y como puedes ver, es una situación particular. Siempre mira esas situaciones particulares, donde hasta tú mismo, en tu sentido común, dices, en este caso, necesariamente se le tiene que apoyar a la persona. Otro es el derecho al trabajo. Veamos la sentencia recaída en el expediente 661-2004, acción de amparo/TC. Dice, en el presente caso, se afecta al contenido esencial del derecho del trabajo. Cuando una trabajadora pública que gozaba de estabilidad laboral se le despide sin la observancia del procedimiento establecido por la legislación laboral de los trabajadores públicos. En consecuencia, al haberse despedido a la demandante sin la observancia del procedimiento descrito, se ha vulnerado el derecho al trabajo. Entonces, en este caso, se produce que soy trabajador nombrado, lo cual me da el derecho a la estabilidad laboral, pero sin que medie una causa justa relacionada con mi conducta o mi capacidad, acreditada previo procedimiento administrativo disciplinario, repentinamente se ha emitido una resolución y se ha cortado el vínculo laboral. Y al día siguiente ya no me dejan ingresar a mi centro de trabajo. Evidentemente es un exceso brutal que colinda con la responsabilidad penal por abuso de autoridad. Pero para restablecer el derecho, ¿cuál es la acción pertinente? La acción de amparo. ¿Correcto? Entonces, eso es una forma en la cual el derecho al trabajo es tutelado por el Tribunal Constitucional a través de una acción de amparo. Veamos ahora, como te dije, los supuestos de discriminación laboral son una constante en el amparo laboral. Tenemos el derecho a la igualdad de trato, la igualdad ante la ley, sin discriminación, de ninguna índole. Sin embargo, se producen supuestos en la vida real donde se afecta el derecho a la igualdad generando discriminación que afecta la relación laboral del trabajador. Pues dice, por ello, si como lo ha sostenido el procurador público, lo que se persigue es una mayor rotación en los cargos, es válido utilizar el criterio de que aquellos funcionarios que han ocupado importantes cargos en el exterior por largos años o en los órganos de línea, progresivamente disminuyan su tiempo de permanencia en tales cargos para dar oportunidad a aquellos que también reúnen las calificaciones y méritos para ello. Es decir, que están diciendo que los jóvenes deben asumir los cargos de los mayores, porque se considera que ellos podrían tener mejores calificaciones y méritos. Evidentemente se está produciendo una discriminación por la edad. Y ahí dice, lo que es contrario al derecho de igualdad es imponer una limitación general fundada exclusivamente en la edad. Si te das cuenta acá, la limitación para ostentar cargos está fundando en la edad, que no es una causa objetiva de diferenciación. Las diferenciaciones se hacen por la naturaleza de las cosas. Una manzana no va a dejar de ser manzana. Esa es la naturaleza de las cosas. Y una manzana que la lanzas desde aquí siempre va a caer. La naturaleza de las cosas. Pero en este caso está hablándose de
diferencia de las personas. Y por la diferencia de las personas, tú tienes mayor edad que yo, entonces yo debo asumir tu cargo porque estoy más capacitado. Evidentemente es una violación al derecho al trabajo por discriminación en la edad. Dice, lo que es contrario al derecho de igualdad es imponer una limitación general fundada exclusivamente en la edad, a pesar de que el artículo 18 de la ley 28091 dispone que la edad para pasar al retiro es de 70 años, sin considerar criterios objetivos. Pero en este caso también hay supuestos en los cuales puede haber una discriminación por razón de la edad. Pero en el momento en que tú verifiques que se requiere de medios probatorios para comprender tu caso concreto, lo más prudente es irte a un proceso laboral o a un contencioso administrativo laboral. Si en el caso concreto que tú tienes fácilmente con los documentos se acredita una directiva, ahí está el criterio, mi resolución de designación en el exterior, la resolución que lo concluye, la resolución que designa la anterior y las partidas de nacimiento de ambos funcionarios, evidentemente voy a acreditar que hay una discriminación por razón de la edad. Entonces, en esos casos procede el amparo. Otro tipo de discriminación es por afiliación sindical. Dice, en el presente caso, las personas que fueron despedidas por Telefónica del Perú, SAA, son miembros del sindicato. Resulta coincidente que las personas con las que la mencionada demandada concluyó unilateralmente la relación laboral hayan sido precisamente las que conformaban tanto el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú y de la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú. Es decir, que se ha agarrado, aquí está las constancias de reconocimiento de juntas directivas, los listados de afiliados a los sindicatos con fecha de ingreso al sindicato. Y también aquí está el listado de los actos por los cuales se ha puesto fin a la relación laboral. Y cuando haces el contraste, te das cuenta que todos los que han sido despedidos son o del sindicato o de la federación. Evidentemente, existe allí una prueba evidente de la existencia de discriminación sindical. Dice, como se aprecia, es el criterio de afiliación sindical el que ha determinado la aplicación de la medida de despido. Por esta razón, el acto cuestionado lesiona el citado derecho constitucional en la medida que significa atribuir consecuencias perjudiciales en los derechos de los trabajadores por la sola circunstancia de su condición de afiliado a uno de los mencionados sindicatos. Entonces, esto es una clara violación por discriminación por afiliación sindical. Recuerda, siempre debe ser evidente el caso. En el momento en que tú cuestiones o te metas en interpretación, yo interpreto una cosa, tú interpretas otra, allí ya estamos, vete a la jurisdicción ordinaria, no pierdas tiempo con la acción de amparo. Esto es con casos evidentes y prueba evidente. Discriminación por embarazo. El inciso E del artículo 29 del Decreto Supremo 003-97-TR dispone, es nulo el despido que tenga por motivo el embarazo. Si el despido se produce dentro de los 90 días posteriores al parto, se presume que el despido, eso es una presunción, que el despido tiene por motivo el embarazo, si el empleador no acredita la existencia de causa justa para despedir. En el caso resulta aplicable la disposición precitada, toda vez que el emplazado, durante el trámite de la presente causa, no ha acreditado la existencia de causa justa para extinguir la relación laboral. Es decir, no hay causa relacionada con la conducta o la capacidad de la trabajadora, con la demandante, reiterando única y permanentemente que la contratación era de naturaleza civil y que la pretensión es improcedente en sede constitucional. Por consiguiente, la demanda está plenamente sustentada. En este caso, siempre hay una presunción a favor de la trabajadora gestante y a través de esa presunción
se presume que el término de su relación laboral ha sido por el motivo del embarazo. Quien debe acreditar que la causa justa del despido se debió a la conducta o capacidad de la servidora o trabajadora es el empleador. Solamente la trabajadora presenta los contratos, presenta el certificado o el informe médico que acredita su estado de gestación y ya se aplica la presunción. Será la parte demandada, el empleador, quien deberá acreditar la causa justa del despido. Otro es la discriminación por discapacidad. Dice, de fojas 13 a 15 del expediente obran los documentos de la evaluación integral realizada por la emplazada al demandante, en los cuales se califica su desempeño como satisfactorio y óptimo, pese a su condición de discapacitado, lo que se acredita en autos a fojas 9. Por último, habiendo acreditado el actor una relación de subordinación, dependencia y continuidad respecto de su empleador, en aplicación del principio de primacía de la realidad, conforme lo ha venido resolviendo este colegiado en reiterada jurisprudencia, la presente demanda debe ser amparada. Esto en este expediente. Entonces es importante tener en cuenta que si eres de un grupo especial de protección que establece la Constitución, porque dice, la Constitución dice, el Estado protege a la madre trabajadora, al adolescente trabajador y a la persona discapacitada. Entonces, como son grupos de protección, evidentemente no importa el régimen laboral, simplemente si se da la afectación por discriminación, procede el amparo. En este caso también de la misma manera es sencillo de acreditar la carta de término de la relación laboral, el carné de CONADIS, la resolución de CONADIS y en este caso el documento de calificación de desempeño sobresaliente, pese a ser discapacitado. Entonces, evidentemente con eso fácilmente se acreditará el amparo. Recuerda que el amparo exige prueba de actuación inmediata, lo que significa prueba documental. O sea, el juez no necesita nada más que los documentos para darse cuenta que se está amenazando o violando un derecho fundamental del trabajador. Eso también es una situación. En el momento en que tú le presentes un montón de documentos que sirven para acreditar o como indicios de que se ha producido un hecho, evidentemente pierde la característica de tutela urgente y tienes que irte a la vía ordinaria. Recuerda que también en la vía ordinaria encuentras las medidas cautelares, tanto en el contencioso administrativo laboral como en el proceso laboral. Entonces, no necesariamente debes ir al paro laboral. Siempre tienes que evaluar lo sencillo, lo evidente, lo práctico, preciso, conciso de tu caso para poder acceder a una acción de amparo. Luego encuentras la jornada de trabajo. Dice, la imposición de una jornada superior a las 8 horas solo para los obreros y empleados de la sección de operaciones de mina, a diferencia de otros trabajadores del asentamiento minero que elaboran la jornada ordinaria de 8 horas, comporta un trato desigual, puesto que precisamente quienes están sujetos a tóxicos y a condiciones insalubres de trabajo requieren de mayor protección a través de una jornada razonable y menor de 12 horas. O sea, en este caso también se produce algo muy importante, ¿no? No estamos hablando solamente de que les están haciendo trabajar por demás, sino que hay una situación importante. Son trabajadores de mina que trabajan en operaciones de mina, a diferencia de asentamiento minero. ¿Y cómo acreditamos? Con sus contratos o el memorando de la jornada superior. Pero si ellos están relacionados con toxinas y condiciones insalubres, es lógico que no pueden tener una jornada mayor que los que tienen en el asiento minero. Más bien debería ser al revés. El asiento minero podría tener una jornada dentro de los límites, mientras que la jornada de las personas que trabajan en operaciones de mina podría ser menor
para garantizar el restablecimiento de su integridad o salud. Entonces, allí puedes ver claramente que necesariamente debemos utilizar la acción de amparo. Distinto es el caso en el cual hay que ver siempre caso por caso, porque alguien me puede decir, doctor, yo trabajo en la mañana y me han cambiado ahora por la noche. En el contrato decía en la mañana, pero de repente por un memorando me han pasado la jornada nocturna. ¿Qué eres? Soy obrero municipal de limpieza. Bueno, está dentro de las labores los cambios, pero no está bien porque está en el contrato. Como ya ves, estamos discutiendo y ahí te vas dando cuenta que mejor es la vía del proceso ordinario. Ya, pero la situación, digamos, seguimos conversando y me informas. Ya, el problema, doctor, es de que esta jornada, a veces diurna y otra vez es nocturna, me afecta particularmente a mí. ¿Y cómo así? Es que yo soy madre soltera de mi hijito de 3 años y no tengo familia en este lugar. Y yo tengo que hacerle su comida, tengo que llevarlo al colegio y muchas cosas de cuidado para el niño. Entonces, la jornada de trabajo prevista en mi contrato facilitaba la labor con mi hijo. Este cambio repentino, pese a haberle indicado que tengo mi propia situación, no ha implicado y se me ha impuesto que realice esa jornada diferente, perjudicando en cualquier momento la salud y la integridad de mi hijo. Entonces, ahí, como ves, evidentemente vámonos al amparo, ¿correcto? Así es como decidimos los amparos. Ahora vayamos a la remuneración. Dice, en consecuencia, independientemente de la discusión que pueda existir sobre el momento de reincorporación de la recurrente a su puesto original, lo que está acreditado es que la demandante trabajó durante los meses de marzo a agosto del 2003 en el hospital de Tingo María y que por ello tiene derecho a que la administración le pague sus remuneraciones por el trabajo efectuado conforme a las normas citadas en los párrafos precedentes. Nadie puede prestar un trabajo sin su consentimiento. Eso constituye esclavitud. Y en este caso se le ha hecho trabajar y no se le ha pagado la remuneración. Imagínate, no es que te han pagado una remuneración reducida. En este caso no se le ha pagado remuneración. Evidentemente, y todavía estamos hablando, en este caso, de una señora. Recuerda que el Estado protege a la madre trabajadora, a la mujer que trabaja, dice la demandante. Especial consideración. Otro, intangibilidad de remuneraciones. Dice, los recurrentes sostienen que la entidad emplazada ha procedido a reducir unilateralmente el monto de sus remuneraciones a partir del mes de julio del 2003. Al contestar la demanda, el apoderado del gobierno regional de La Libertad no ha negado expresamente esta afirmación. Por otro lado, los instrumentales de Fojas 24 y siguientes, no impugnadas por aquel, corroboran que las remuneraciones de los demandantes sufrieron disminución en su monto, situación que atenta contra el derecho a la intangibilidad de las remuneraciones, pero siempre evaluando que se esté afectando el contenido esencial del derecho a la remuneración. Imaginemos que estamos hablando de remuneraciones de trabajadores nombrados de 700 soles y lo que se ha dejado de pagar es el incentivo único que hacía que su remuneración ascendiera a 1.500 soles. Evidentemente, esa reducción excesiva y abrupta necesariamente para su restitución motiva el amparo. Derecho a la protección contra el despido. Dice, habiéndose verificado que al momento de entrada en vigencia de la segunda disposición complementaria del decreto legislativo 910, el demandante venía desempeñándose como inspector de trabajo en la Dirección de Trabajo y Promoción Social, labor que tenía las características de subordinación y permanencia. Resultaba aplicable a su caso lo dispuesto por la referida norma. Así, constatándose que al momento de su separación del cargo, el demandante había superado el periodo de 3 meses previsto por el artículo 10 del Decreto Supremo 003-97-TR como periodo de prueba,
había adquirido el derecho a la protección contra el despido arbitrario. Entonces, en este caso, estamos hablando de un inspector del trabajo en la 728 que ha superado los 3 meses y que de repentinamente se le ha puesto fin a su relación laboral, pese a que se acredita debido a la subordinación la existencia de el derecho a la estabilidad laboral. Entonces allí se afecta el derecho a la protección contra el despido arbitrario. Pero nuevamente se les reitera, no van a pensar de que esto es la regla y van a decir ahora hay que hacer amparos conforme a esta jurisprudencia. Estas jurisprudencias valoran, esto es solamente un considerando, valoran situaciones especiales en el inspector del trabajo, situaciones que hacen necesario la tutela a través del amparo y no a través de otra vía. Una de las eh, eh, reconocimientos como tipo de despido en nuestra jurisprudencia es el despido fraudulento y se deriva del derecho de protección adecuada contra el despido injustificado que acabamos de ver, y es el despido fraudulento de creación del Tribunal Constitucional. Mira, los hechos descritos en la demanda, llevados a cabo para dar cumplimiento a la disposición de la Oficina Principal de Telefónica de Perú, con el mecanismo de trasladar a la recurrente en horas de la noche a una localidad distinta a la de su centro de trabajo habitual, contrastan con cualquier presunción de que el propio trabajador haya sido quien voluntariamente optó por extinguir su vínculo laboral. Es decir, de repente en la noche te dan la instrucción de que debes trasladarte a otro lugar de trabajo distinto al habitual. Adicionalmente a eso, se te ha hecho firmar una renuncia a tu puesto de trabajo. Y acá continúa, dice, por el contrario, aparece una declaración de voluntad, se refiere a la carta de renuncia, cuyo instrumento es presentado en la mesa del funcionario indicado, pero bajo un cargo de recepción que en este caso no existe, como tampoco aparece en dicha carta el lugar o ciudad donde se giró. O sea, aparentemente tratan de hacer pasar, se le quiso hacer el traslado, inmediatamente presentó su carta de renuncia, pero evidentemente allí existe una renuncia donde se ha afectado el vicio, con un vicio de la voluntad. Dice, como tampoco aparece en dicha carta el lugar o ciudad donde se giró. Actos estos que ponen de manifiesto la ventaja numérica y funcional con que ha actuado la empresa demandada para la obtención de su propósito, que es la renuncia aparentemente voluntaria del trabajador. Y eso constituye un despido fraudulento. Entonces, en ese caso, evidentemente se ha afectado un derecho laboral reconocido en la Constitución. Ahora, no solamente nuestra Constitución reconoce los derechos individuales del trabajo que acabamos de ver en la jurisprudencia, también reconoce expresamente la protección de los derechos colectivos del trabajo. Nos referimos a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga. Entonces, esta jurisprudencia se refiere a la libertad sindical. Veamos. Dice, el objeto de la norma antes citada, tal como se desprende de su texto, es garantizar el adecuado uso de los locales de las dependencias públicas y con ello la continuidad y el desenvolvimiento de los servicios públicos y en general el funcionamiento eficaz de la administración. Atendiendo a ello, ni en la resolución tachada ni durante el proceso la demandada ha podido justificar su negativa a autorizar la colocación del periódico mural, ni tampoco demostrar que ello podría implicar la perturbación del normal funcionamiento de las actividades públicas, significando más bien dicha actitud por arbitraria e ilegal una inaceptable restricción al derecho de expresión e información del sindicato, sus dirigentes y miembros, elemental para el ejercicio efectivo de la libertad sindical y el cumplimiento de los fines propios de todo gremio. O sea, en este caso, ellos pidieron que se les permita colocar información en el periódico mural de la entidad, lo cual fue prohibido.
Esto motivó que se iniciara el amparo y el amparo salió favorable por violación a la libertad sindical. Veamos la negociación colectiva. Dice, con relación al convenio colectivo, es pacífico, y así se ha sostenido en el expediente 008-2005-PI/TC, fundamento 31, que éste prevalece sobre el contrato individual de trabajo cuando el convenio es más favorable al trabajador. Debe tenerse presente que cuando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos fijan un estándar mínimo, por ejemplo, el derecho a la jornada de 8 horas y el derecho a una jornada razonable de trabajo, entonces los convenios colectivos y los contratos de trabajo no pueden contradecir dicho estándar mínimo bajo sanción de nulidad por contravenir derechos fundamentales. Consiguientemente, la presente sentencia tiene plenos efectos incluso en los supuestos en que los afiliados al sindicato recurrente hubiesen pactado individualmente una jornada diaria mayor a las 8 horas. Evidentemente es un escándalo, un convenio colectivo o contratos de trabajo que establecieron jornadas que les perjudicaban en relación a la jornada de 8 horas y 48 horas ya reconocida en la Constitución Política del Perú. Y por último encontramos nuestro derecho de huelga. Dice, desde una perspectiva doctrinaria avalada por la jurisprudencia más avanzada, se acepta que la huelga debe ser convocada tomándose en consideración lo siguiente: la existencia de proporcionalidad y carácter recíproco de las privaciones y daño económico para las partes en conflicto. Esa es la parte importante, dice, la constatación de que no se hayan impuesto a los trabajadores discrepantes de la huelga con la medida de fuerza acordada la participación en la huelga. ¿Por qué? Porque recuerda que la acción de amparo no solamente procede contra una autoridad, también procede contra personas. Imaginemos que los huelguistas afectan la libertad de trabajo de otros trabajadores que no quieren participar en la medida de fuerza. Evidentemente, esos trabajadores podrían plantear su acción de amparo derivado del derecho a la huelga, que tiene un aspecto positivo y negativo. Positivo, el derecho a participar en la huelga. Negativo, mi derecho a abstenerme de participar en la huelga. ¿Correcto? Con esto culminamos la jurisprudencia sobre casos clave e interesantes en materia de el amparo laboral. Muchas gracias, estimado doctor. Ha sido una excelente ponencia. Ahora vamos a ingresar a la ronda de preguntas. Por lo tanto, invito a los participantes a que puedan oralizar sus preguntas levantando la mano o en su defecto, dejarlo en el chat. Acá, doctor, tenemos una pregunta amplia que dice la colega Lorena, ¿no? Nos dije, buenas tardes, doctor. Una consulta. Un trabajador se enfermó por el tema de presión alta, que se produjo un leve derrame cerebral. Así que el trabajador se chocó de nervios por pérdida de visión en ese entonces dentro del noviembre de 2019, que el año próximo vino la pandemia. Nunca le pagaron vacaciones y estableció su queja ante el Ministerio de Trabajo al presentarse la pandemia. Ya no, ya lo dejó sin efecto a la fecha y ya han transcurrido 6 años y reclama su certificado de trabajo que aún no lo entregan, como tampoco nunca le liquidaron sus beneficios, nada de nada. Su intención de reclamo del certificado de trabajo por 7 años de servicio de trabajo continuo inició como practicante, ingresó a planilla el 2015 y se retiró estando con el cargo de jefe de área. ¿Qué medida tiene que tomar? Sobre todo su certificado de trabajo, otros si fuera el caso. Muchas gracias, doctor. Disculpe por la amplia pregunta. En este caso no procede el amparo, sin embargo, sí es procedente y fundable, va a ser fundado, una demanda dependiendo del régimen laboral. Si está en el 728, una demanda laboral para la entrega del certificado y también para el caso de el cobro de beneficios sociales, que va a incluir los descansos vacacionales. Por otro lado, si es que es 276 o CAS, en su caso, puede iniciar un proceso contencioso administrativo, ¿ya?
Ahora, si es que la situación implica que como consecuencia del pequeño derrame cerebral ha sido considerado discapacitado y tiene resolución de CONADIS o carnet de CONADIS, podría evaluarse ya en el caso concreto ir a una acción de amparo. Pero si no le ha afectado y tampoco ha meritado una declaración de discapacidad por la autoridad competente, entonces contencioso administrativo laboral o proceso laboral según el régimen laboral. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de manera oral. El colega Siler Mamani puede realizar su pregunta. Está activo su audio. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches y felicitaciones siempre por la brillante exposición. Doctor, en términos generales, los convenios colectivos son vinculantes para los que suscriben, pero entiéndase que es un convenio colectivo. ¿A dónde quiero ir con esta pregunta? En gobiernos locales y en gobiernos regionales existen pequeños sindicatos, sindicatos que llegan a acuerdos, pero no propiamente convenios. Y, por ejemplo, en el gobierno regional de Cusco suscriben con un sindicato mayoritario un acuerdo que permite que ellos pongan una determinada cantidad de trabajadores en las obras que ejecuta. Esto es amparable, es decir, porque se está discriminando a aquellos trabajadores que no están dentro de ese sindicato mayoritario. Entonces, y ni siquiera es un convenio, como le digo, son acuerdos que normalmente celebran gobiernos regionales y gobiernos locales en época de campaña. En época de campaña suscriben, ya me apoyan y yo en contraprestación a eso les voy a apoyar cuando sea gobierno local o regional. ¿Eso es correcto? ¿Puedo ir a un proceso de amparo de aquellos trabajadores que están siendo afectados? ¿Qué pasa con aquellos que ni pertenecen a ningún tipo de sindicato? ¿Se está afectando el derecho al trabajo? Muchas gracias, doctor. Disculpe. Si es que los acuerdos fueron firmados por la persona antes de obtener un cargo público, no sujetan a la administración pública a su cumplimiento. Si fueron acuerdos firmados ya cuando era funcionario público, representante de una entidad, se les llama pactos al lado de los convenios colectivos. Inclusive hay acuerdo colectivo, pacto colectivo y convenio colectivo. El pacto y el acuerdo colectivo derivan de una negociación colectiva irregular con la autoridad, mientras que la negociación colectiva deriva de un proceso regulado por la norma, como es la ley 31188. Los tres documentos se les denomina actos jurídicos laborales colectivos y pueden ser materia de cumplimiento. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del colega Facundo Alea, quien dice, buenas tardes. En el caso de un pensionista de la ley 20530, si le reducen la pensión, ¿qué debe hacer? Pregunta el colega. Primero tiene que evaluar si es que la reducción no se sustenta en la ley, porque cada cierto tiempo hacen un reajuste a las pensiones de los de la 2530. Si esto es así, bueno, no se puede hacer nada porque está previsto en la ley y esa ley deriva de lo que indica la Constitución Política del Perú en sus artículos finales. Pero si no es una reducción motivada en la ley, entonces tiene que evaluar si es contenido esencial o contenido no esencial. Por ejemplo, la reducción ha hecho que mi pensión de ser de 3.000 a 800 soles, eso es una acción de amparo previsional. No, doctor, yo gano 6.000 y me han reducido a 5.000. Tiene que hacer un contencioso administrativo previsional. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Acá tenemos el usuario Hop, quien dice, doctor, buenas noches. Por violación del derecho a la defensa en un PAG, ¿también se puede presentar un amparo? Gracias. No, si estás en un procedimiento administrativo disciplinario, justo ese procedimiento es para garantizar tu derecho al procedimiento administrativo. Generalmente, a veces los trabajadores se subjetivizan con su problema y ven en cada punto violación. Si lo que tú ves violaciones debe ser tan evidente, digamos, lo sujetas a un profesional objetivo. Mira, este es mi problema, yo pienso que es esto. Si te contradice, dice, no, pero hay esto y esto, significa que es interpretación y se fue el amparo.
Generalmente esos procesos disciplinarios tienes que agotar la vía e irte a un contencioso administrativo para mayor seguridad. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otro de participante, Víctor, que nos dice, doctor Pacori, ¿solo los trabajadores pueden recurrir al amparo? No, cualquier persona puede recurrir a un proceso de amparo. Un administrado, un pensionista, un ama de casa, un vendedor. Cualquier persona puede recurrir al proceso de amparo contra el funcionario, autoridad o persona que afecta sus derechos. En este caso, hemos indicado la sesión de amparo laboral para justo referirnos a un grupo particular de personas que podrían presentar el amparo. Esto es los trabajadores. Muchas gracias, doctora. Que una última pregunta, pero no es relacionada al tema. ¿Lo va a absolver, doctor? Ya, listo, doctor. El colega User nos dije, el usuario User. En una reunión mensual de CSSP de un proyecto responsable SOMA, excluye la participación de dos delegados elegidos por los trabajadores. ¿Qué se tipifica? ¿Dónde dónde recurrir al ser separados por desnaturalización de contrato a plazo indeterminado? Gracias. A ver, otra vez repítemelo. Sí, a ver, en una reunión mensual de CST en un proyecto responsable SOMA, excluyen la participación de dos delegados elegidos por los trabajadores. ¿Qué se tipifica? Pregunta. Otra Ah, pregunta. ya. Comité Sí, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Delegados designados por los trabajadores. En ese caso, sería bueno para evitarte procesos judiciales recurrir inmediatamente a SUNAFIL y denunciar esta situación. Eso es lo más óptimo antes de hacer juicios. ya. Han sido todas las preguntas, doctor, que se ha suelto, no habiendo más preguntas ni escritas ni oralizadas. En nombre de todos los participantes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al maestro José María Pacori por su magnífica ponencia sobre amparo laboral. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Le deseamos el mayor de sus éxitos en su camino profesional y asimismo puede decir sus palabras de despedida. Invitar también a los colegas para que puedan participar en el diplomado de proceso constitucional. Sí, les invito formalmente para el diplomado que estamos promocionando sobre Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, donde también hablaremos sobre el tema de la argumentación jurídica desde un punto de vista constitucional. Como ustedes han podido observar, los casos los hemos sustentado en esta ocasión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en varios momentos hemos hecho uso de ejemplos para un poco persuadirles de que las acciones de amparo no son la regla, sino son la excepción. Eso implica argumentación jurídica, que es un tema muy importante en el diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y Argumentación Jurídica que vamos a dictar con juris.p.